Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hace ya un rato que no hacía un video para ustedes, pero ya saben, las actividades han estado muy intensas y no había tenido yo este tiempo para grabar. Pero ahora sí, les voy a grabar un tema. Nos vamos a enfocar un poco en las noticias falsas. Hay muchas noticias falsas en las redes sociales sobre diferentes temas, desde la política hasta la salud. Quiero hacer una reflexión rápidamente con ustedes, pero como las actividades no han terminado, bueno, pues tengo que dar una conferencia. Hoy cierro un ciclo de conferencias en el Museo Memoria y Tolerancia. Ya lo conocen, ya me han acompañado, pero les pido que en esta ocasión me vuelvan a acompañar. Así que, ¿qué les parece que ya nos vamos? Vámonos rápidamente por allá y en el camino vamos platicando, ¿sale? Bien, pues ya estamos aquí en el Museo Memoria y Tolerancia. Estamos a punto de dar una conferencia aquí en el auditorio, pero les quiero platicar algo rápidamente. Miren, me alarmó mucho el ver que últimamente, que estamos en tiempos electorales, desde luego, pues empieza a circular una cantidad de noticias falsas, noticias no fundamentadas en portales de internet, en las redes sociales, que la verdad es que de pronto la gente se alarma mucho o se mueve y reacciona en el sentido en el que la noticia se está dando. Hay que tener mucho cuidado con lo que vemos y lo que leemos y escuchamos en las redes sociales, porque esos rumores de pronto llevan una intención. A veces puede ser que alguien se equivoque con la información o intencionalmente se esté publicando una información que es totalmente falsa. Hay que tener en cuenta y hay que hacer una selección, que es el consejo que les quiero dar. Una selección muy minuciosa de cuáles son los medios en los cuales podemos creer, los medios confiables, y desde luego cuáles son aquellos que manejan información falsa. ¿Cómo podemos identificar una información falsa? Bueno, pues la información que no viene fundamentada, que dice quién lo dijo, pero no dice cuándo lo dijo, en qué circunstancias lo dijo. El candidato fulano insultó al presidente, o al revés, el presidente insultó a un candidato, lo dijo con estas palabras, pero no dice si fue en un foro, si fue en la residencia de Los Pinos, no dice. La idea es ir encontrando cuáles son las fuentes, cuáles son las circunstancias y verificar si realmente esto sucedió en otros medios. Si solo un medio lo está dando, es poco probable que sea verdad. Ahora, esto pasa en la política, pero también pasa en la salud. Mucho cuidado si dicen el alimento fulano cura el cáncer, o aquel otro alimento o aquel medicamento está curando la diabetes. Tengan mucho cuidado, porque esto también puede ser una información falsa. Hay que verificarla, hay que verificar las fuentes confiables que tenemos, y al respecto entonces ahora sí podríamos opinar. Yo el consejo que les doy es que cuando vean una información que parece falsa, pero que no estamos seguros, vamos a verificarlo en otros medios similares. Si los otros medios están confirmando esto, es probable que sea verdad. Pero si no tenemos una evidencia de otros medios respetables estén confirmando esta información, entonces estamos ante una cosa que se llama en internet hoax, una nota falsa que parece verdadera. Tengan mucho cuidado con esto. La idea es que siempre estemos reaccionando con base en información verdadera, y así estaremos bien documentados. Bueno, pues ahora sí vamos al auditorio, porque ya estamos listos para empezar la conferencia. Pues ya llegué al Museo Memoria y Tolerancia, ya lo conocen, ya conocen el camino aquí. Estamos preparando algunas cosas para empezar la conferencia. Pueden ver aquí el auditorio, que también ustedes ya conocen, algunos de mis alumnos, pero bueno. Ya estoy aquí en el escenario, vean ustedes, aquí está la gente. Ahí están todos los asistentes, que me da muchísimo gusto que vengan cada viernes. Les voy a enseñar algo rapidísimo para los que se dedican a dar conferencias. Normalmente me acompaño por una serie de cosas, se las voy a enseñar. Aquí están. Miren, este es como mi kit personal cuando doy conferencias. Traigo un relojito y hasta está roto, pero este relojito me permite ser muy puntual en los horarios que me pide el lugar en el que voy a dar una conferencia. Esto es muy importante, porque hay lugares en los que me puedo colgar con el tiempo y otros en los que tengo que ser muy respetuoso. Entonces, bueno, esto es lo que hago. En este caso, el museo me presta una computadora, que es la que proyecta. Miren, aquí está a mi disposición, y ahí está en la pantalla.
pero también, bueno, traigo evidentemente mi USB donde está la ponencia, y este es un control remoto que también me hago acompañar de él, porque este no solamente tiene un láser, a ver si se puede ver, un miliatino, fíjense, ahí está, no se ve muy bien el láser, pero puedo también controlar con estos botones la secuencia de las diapositivas. Y a veces, si no hay computadora, traigo mi iPad y traigo un convertidor. Esto en una cajita que mi esposa me preparó para que entonces todo venga preparadísimo. Entonces no haya una situación técnica que no pueda superar. No hay computadora, pues traigo el iPad en mi maleta. Y algo que es bien importante, por favor, ponentes, conferencistas, pidan su agüita, porque luego a la mitad de la conferencia uno está con la boca súper seca. Esto se los quería compartir pues aquí arribita, en lo que estamos preparándonos para iniciar la clase. Bueno, una de las cosas que me gusta es la gente que asiste, trae mucho entusiasmo, trae mucha energía, y les voy a presumir a algunos de mis alumnos. ¿Qué les parece? Mi nombre es Mara Angélica Hernández Ayala, yo estudié Sociología de la Educación y vengo del sur de la ciudad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Quintana, soy comunicólogo, asesor en finanzas y disfrutando aquí el curso de Emilia Pineda. Hola, soy Daniela, soy estudiante de la maestría en Ingeniería Industrial, vengo de Tlalnepantla. Hola, yo soy Carmen, yo soy ama de hogar y vengo del oriente de la ciudad. Hola, mi nombre es Santiago, soy pedagogo, soy maestro de educación especial y vengo de Lindavista. Hola, soy Israel, soy administrador de empresas, vengo de Ciudad Satélite. Hola, soy Beatriz García, soy mercadóloga y diseñadora floral y vengo de Ciudad Satélite. Hola, soy Francisco Morquecho Hernández, soy licenciado en Derecho y vengo de Naucalpan de Juárez. Soy Mónica, estudio Psicología y trabajo en el área de capacitación y prevención. Mi nombre es Rosa Velázquez, soy conferencista y vengo de la Gustavo Madero. Una de las cosas con las que siempre voy a estar agradecido es que la gente viene, en muchos de los casos, viene de lugares lejanos. Estamos en el mero centro de la Ciudad de México y muchos se desplazan desde lugares bastante lejanos. Y yo, bueno, desde luego quedo muy agradecido con ello porque hacen un esfuerzo especial por venir a escuchar una conferencia o a escuchar uno de los cursos que imparto. Así que bueno, pues ya los conocieron a ustedes, son parte de las muchas personas que asisten a estas conferencias y a estos cursos. Acabamos el curso de 4 viernes aquí en el Memoria de Tolerancia. Fue muy rapidito. Oigan, pero antes de que me vaya, ya saben que les pida que se suscriban y todas esas cosas. Les quiero hacer una pregunta y un agradecimiento además a toda la gente que me ha dejado comentario en los diferentes videos que he publicado, pero sobre todo, ¿saben en cuál? En el de El Insurgentes 300, la exploración urbana. Yo creo que les voy a hacer caso. Les había dicho que no iba a hacer más videos de esos, pero pues la respuesta de ustedes ha sido fantástica, así que por ahí les voy a preparar unas exploraciones urbanas pronto. Pero les quiero preguntar lo siguiente: ¿qué temas les gustaría que abordara en los próximos videos, tanto de comunicación como de política? Y si tienen una sugerencia interesante sobre una exploración urbana, también se los voy a agradecer. Me gustaría que me dejaran sus comentarios aquí abajo y me digan por dónde llevamos este canal, por dónde les gustaría más. Si quieren que hagamos un trámite también, demos unas instrucciones de un trámite, bueno, lo podemos hacer. Este canal está abierto para ustedes. La idea es que aprendamos juntos y que tengamos siempre contenidos interesantes. Así que les dejo abierta el espacio aquí abajito para que ustedes dejen sus comentarios. No se olviden de darle like al canal, eso nos ayuda muchísimo. Nos estamos acercando a los 500 suscriptores, mis primeros 500 suscriptores, y ya me siento youtuber consolidado, oigan. Pero bueno, pues déjenos sus likes, suscríbanse al canal por favor y déjenme sus comentarios. Gracias a todos los que comentan, a todos los que participan. Siempre procuro darles una respuesta personalizada a cada uno de ustedes. Así que bueno, pues nos vemos en el próximo video. No se lo pierdan, prontito tendremos otro tema. Aquí tenemos niños paseando frente al Memoria y Tolerancia. Nos vemos en el próximo video, pásenla bien. Hasta pronto.